Muy buenas y bienvenidos a un nuevo café, a un café de esos cargados, especiales, un expreso en su punto, tomado pues en la cafetería favorita de todos los developers de Swift, el café Swift. Y por supuesto, pues aquí tenemos a nuestro compañero barista, a nuestro amigo Arturo Rivas. ¿Qué tal, Arturo? Bien, mira que me han llamado cosas, Julio, pero creo que barista no estaba en la lista de cosas que me han llamado. Pues bien, como siempre, iba a hacer una semana, bueno, un capítulo, un episodio más, con muchísimas ganas, porque es que este mundo de Swift no para, y además es que parece que nos cuesta más quedar y van saliendo más cosas y más cosas y más cosas y más cosas, y no encontramos el momento. Parece que están intentando eso, bueno, que nos están forzando. De hecho, Julio, yo creo que ya me has mandado 3 o 4 mensajes diciendo, es que nos están obligando a grabar, Arturo, nos están obligando. Sí, están ahí, nos están forzando psicológicamente para que grabemos, porque, bueno, nada más que yo creo que es una de las cosas que obviamente hablaremos hoy, que es con el tema del maravilloso back deployed, ¿no? Esta cosa que nos hemos encontrado de pronto y que es como, Dios mío, ¿puede ser esto lo que creemos que puede ser? ¿Podría serlo? Técnicamente lo es. Y todos los técnicos coinciden en que sí es así. Pero bueno, es una de las cosas. Y luego pues todas las novedades de Xcode 14.3, de Swift 5.8, que ya lo tenemos con nosotros, y que todavía no se sabe si la versión de septiembre de este año será la 6 o la 5.9. ¿Cuál crees que decidirá Apple finalmente? Pues la verdad es que no lo sé porque me pilló de sorpresa porque estaban saliendo muchas cosas de las novedades de Xcode y ahí fue cuando me di cuenta, vale, que es que Xcode tiene una versión mayor, digamos, porque cuando empecé a ver que había muchas novedades dije, espera, algo me estoy perdiendo y precisamente es que la nueva versión de Xcode, la 14.3, si no me equivoco, ya viene con Swift 5.8, que es una de esas versiones que a priori no parecía que iba a tener muchas cosas, pero que ha resultado sorprendente y ya os hablaremos. Entonces, la verdad es que no lo sé, pero es posible que veamos una versión 6 de Swift. Lo que pasa es que ya lo hemos comentado hace, diría 2 o 3 episodios, que iba a tener bastantes cosas del core, ¿vale? De la propia librería, bastantes cambios. Entonces, quizás por esa parte a lo mejor esperen pues eso, a una versión de primavera del año que viene o así para hacer esos cambios profundos, ¿vale? Que muchas veces no impactan tanto a nivel de uso, o sea, de los programadores no notamos tanto porque no hay cambio de APIs ni muchas APIs nuevas, pero por dentro la librería sí que pasa a tener muchas funcionalidades nuevas y, bueno, en términos de rendimiento, mejora. Claro, y además una de las cosas que se supone que están puestas, pero yo no sé cómo tendrán eso de adelantado, es la interoperabilidad con C++, que era una de las partes que se pretendía llegar con Swift 6, y luego la parte de la programación diferencial, ¿vale? La parte de que permitiría poder utilizar Swift como un lenguaje de cálculo computacional, igual que se puede hacer ahora con Python. Claro, yo no sé hasta qué punto tienen avanzadas esas dos implementaciones. También había un tercer objetivo, que era el de la implementación de un nuevo modelo de memoria basado en la ley de exclusividad, que es, por el que no lo sepa, aunque lo hemos comentado creo por aquí, básicamente es que nosotros sabemos que ahora mismo cuando una variable, cuando una constante, cuando hacemos un let o un var dentro de un ámbito, cuando el ámbito muere, el let o el var desaparecen de lo que es la memoria, ¿vale? O sea, los elementos viven en el ámbito que los crea, en los subámbitos creados desde ese ámbito, pero cuando el ámbito que los crea muere, el elemento desaparece. Pero Apple se plantea la implementación de una ley de exclusividad por la que yo podría modificar el ciclo de vida de un elemento para que cuando yo cree algo dentro de un ámbito le pueda decir que subsista más allá del ámbito que lo creo, ¿vale? Sería algo así como una especie de guard, pero entre ámbitos de nivel inferior al que yo estoy creando. De esta manera yo podría crear, por ejemplo, pues lo típico, ¿no? Que no podemos hacer un if, crear una variable y que luego esa variable exista fuera de ese if, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Pues cosas así, ¿vale? Pero
En fin, no sé cómo lo implementarán porque ya sabemos que Swift lo prima la seguridad, etcétera. Es el único lenguaje que implementa un modelo async-await que requiere un contexto completamente distinto al contexto normal de desarrollo, ¿vale? Porque en C#, etcétera, si le haces una await al hilo principal, pues se la repanfinfla y te lo hace tal cual, ¿vale? En Swift eso no es posible, ¿vale? Por la seguridad del propio sistema y la estabilidad del mismo, pero bueno, veremos a ver. Yo desde luego, teniendo en cuenta que Apple parece que está hasta arriba con el tema de las lentes y que ha tenido que echar muchas cosas o parar muchas cosas, yo ya realmente no sé qué esperar, ¿vale? O sea, pero bueno, está bien. Vamos a la WWDC, que por cierto, debería de anunciarse en las próximas semanas, ¿no? Digo yo. Sí, pero es que Apple, y a colación de lo que lo estás diciendo, y a lo mejor se sale un poco del ámbito del podcast, pero sí que es del mundo de la tecnología, Apple este año se ha encontrado una encrucijada, porque se supone que iba a ser el año de las gafas el metaverso, la realidad aumentada o todo eso en general, y de las gafas de Apple en particular, el casco que va a sacar Apple. Pero parece que a principio de año de lo que se está hablando y de lo que ha habido un terremoto en la industria tecnológica, es de la inteligencia artificial. Exacto. De los modelos y demás. Entonces, sabemos que Apple ha hecho una conferencia interna, una WWDC, pero interna, para ver el estado, que se supone que ya la ha celebrado otros años, pero bueno, parece que se ha acelerado este año, para ver en qué punto están, porque creo que es lo que se va a llevar este año. Entonces, es que es muy complicado saber qué va a hacer Apple con esto, porque no pueden ignorar directamente y decir, no, nosotros estamos centrados en nuestras gafas. Lo que pasa es que también es lo que decían, porque esto es un poco como la oportunidad, ¿vale? Ha salido OpenAI con ChatGPT, de repente Microsoft ha cogido y ha metido ahí la mano y ha dicho, oye, dadme eso para mí, y no es y ha dicho, para mí, sino para acá. Sino que lo llevaba mucho tiempo ya probando. Exacto. ¿Vale? Según Satya Nadella, desde agosto del año pasado ya estaban probando Bing con el modelo Prometheus, ¿vale? Que es, entre comillas, es una especie de GPT-4, pero que no llega a ser GPT-4. Y lo llevan probando, insisto, desde agosto del año pasado. O sea, nos vienen tomando el pelo desde entonces, como, no, yo no sé nada, tal. Claro, entonces, todo eso. Ha tenido que salir Google corriendo a decir, espera. Se ha tropezado y al tropezarse se le ha caído un 10% de sus acciones al suelo. Joder, buena metáfora. ¿A que sí? Entonces, Google ha salido y precisamente se ha trastabillado al tener que salir tan rápido diciendo, oye, espera, que nosotros también tenemos algo incluso mejor, lo que pasa es que no lo hemos lanzado al público. Y aquí es donde viene Apple, que Apple siempre se supone que las cosas hasta que no las tiene masticadas no las saca, pero hay muchísimas dudas sobre si Apple tiene algo ya no mejor, sino mínimamente igual o no muy retrasado a lo que están presentando Microsoft y Google. Claro, es que, a ver, aunque sea un poco todavía no entrar en materia, que estamos todavía con la intro, pero esto es un tema que le importa a muchísima gente, hay que tener en cuenta que, a ver, estas cosas, como yo creo que cualquiera que nos escuche entenderá que esto no se hace de la noche a la mañana, que hacer una inteligencia artificial como esta, OpenAI, lleva desde el año 2015, cuando fue cofundada por Elon Musk. No podemos olvidar quién está ahí detrás, ¿vale? Aunque el propio Elon Musk hace unos días ha salido a la palestra diciendo que desde que Microsoft ha entrado ahí, que se ha perdido un poquito el espíritu fundador de todo abierto y tal, y que ahora hay muchas cosas cerradas y que a él no le parece tan bien, etcétera, etcétera. Pero, dijo que él le puso el nombre de Open precisamente para que fuera Open. Para que fuera Open. Pero ya no es Open. No es Open. No tiene ni uno solo de los modelos actuales son bueno, creo que sí. Whisper es abierto, si no me equivoco, que es el modelo de transcripción y te puedes descargar el código y tal. Lo digo porque yo lo estoy utilizando y, Arturo, o sea, no te lo puedes creer. Es magia negra. O sea, es una absoluta magia negra. O sea, tú sabes lo que es darle un vídeo como el que estamos hablando tú y yo ahora mismo, ¿de acuerdo? Y que te saque los subtítulos en WebVTT o en SRT directamente, perfectamente sincronizados y entendiendo cada palabra en tu idioma, cada palabra en inglés, cada marca,
que hablas de iPhone, iPad y te los escribe perfectamente dentro del subtítulo, que entiende perfectamente cualquier tipo de palabra, que no te pone las dudas. Si tú en un momento determinado, cuando estás hablando, tú coges y estás hablando, ¿no? Y dices, pues la cosa esta de la que estamos hablando, y has repetido 2 veces el la, pues eso te lo obvia del subtítulo y solo te pone el la. Y dices, pero qué cojones. O sea, de verdad, es increíble. Los signos de admiración, los signos de interrogación, los puntos, las comas, o sea, de verdad, es absolutamente alucinante, ¿vale? Y esto se lo puede bajar cualquiera, ¿de acuerdo? O sea, está en GitHub, es un programa que se puede descargar, os invito a que miréis el programa que es Whisper CPP, que es una versión de Whisper AI en C++, que se puede descargar y lo puedes compilar con su make maravilloso en cualquier Mac con Apple Silicon y que funciona por línea de comando. La única pega que tiene, entre comillas, es que el audio del vídeo tiene que estar a 16 bits y 16.000 hercios y en mono, para que el modelo sea capaz de escucharlo convenientemente. Pero, o sea, es magia. O sea, es que o sea, para cualquier tipo de persona que trabaje en el mundo del subtitulado, esto es... Y bueno, en fin, nosotros obviamente todos los vídeos que estamos haciendo ahora los estamos pasando por ahí para sacar subtítulos y es que nos está facilitando la vida, pero a unos niveles estratosféricos. Entonces, volviendo un poco al tema, ¿no? O sea, efectivamente la inteligencia artificial está ahí y no podemos olvidar que ya se rumoreaba que Apple decían que estaba creando o se estaba planteando crear un buscador. Si te estás planteando crear un buscador y hoy día sacas un buscador y no tiene algo como Bing, o sea, dead on arrival, o sea, está muerto antes de llegar o en el momento en el que llegas. Entonces, y luego también se hablaba de que Apple estaría haciendo una nueva Siri mejor, que comprendiera mejor, que tuviera algo más de inteligencia artificial, porque Siri no tiene inteligencia artificial más allá de el modelo NLP, del Natural Language Processing, no tiene mucho más, ¿vale? Luego a la hora de lanzar son ifs, ¿de acuerdo? Pero esto no es cuestión de que... o sea, no es que lo diga yo, es que lo he visto el código, ¿vale? Pues porque SiriKit funciona así. Funciona por if a través de intenciones de Siri. O sea, eso ni es inteligencia artificial ni es nada. Y alguno dirá, es que Apple... No, es que Alexa y Google Assistant funcionan igual. O sea, que esa es la gran ironía de que Google sea pionera en el mundo de la inteligencia artificial, pero ni una sola de los modelos que han lanzado los han aplicado en sus productos. Todo han sido como investigaciones, que eso es lo que yo creo que va a dar lugar a que Google tarde mucho más de tiempo en hacer que sus prototipos se conviertan en un producto final. Entonces, está la cosa complicada, sí. Pues sí, y además, en el caso de Apple, ya te digo, no sé si es que tienen cosas ahí en la recámara y no... Y aunque sean cambios por debajo, o sea, por ejemplo, yo te pongo el ejemplo que ahora voy, cada vez que salgo a la calle, o voy con un perro o voy con un carrito normalmente, entonces estoy utilizando mucho la si vas con un perro vas oyendo Apple Coding, ¿no? Normalmente. Efectivamente. O sea, utilizo mucho la función del dictado y sí que ha mejorado, ¿vale? Y todo esto del dictado que puedas ir cambiando, si alguna palabra no te la reconoce, que puedas cambiar solo esa palabra y tal, está muy bien, pero sí que tiene muchos fallos. Sí. Entonces, me cuesta creer que Apple, aunque sea una compañía muy secreta, que hasta el último momento no desvela sus cartas, pero me cuesta creer que dé un salto tan grande. Entonces, no lo sé. Y sobre todo porque se supone que están centrados y están quitando un mogollón de gente de otros proyectos para las gafas de realidad aumentada, no para la IA. Que vale, que lo que decimos siempre, no por meter a 200.000 tíos vas a hacer algo más rápido, ¿vale? Requiere pues una organización y muchas cosas más. Pero bueno, yo entiendo que si por un lado tendrás a la gente que estará haciendo modelos, entrenando y demás, pero por otro lado tendrás que tener a gente pues haciendo la parte de programación para enganchar, digamos, esos modelos con las aplicaciones. Porque al final es lo que yo pienso que va a hacer Apple. Porque lo que va a hacer Apple a lo mejor es precisamente darse prisa en mejorar la interrelación de Swift con librerías de Python, de C++ y tal, para hacer de puente, ¿vale? Que tú tengas los modelos, que no los haga Apple, que los haga otro, pero que los puedas integrar fácilmente, como hizo en su día, que ya lo comentaste, que puedes importar fácilmente en CoreML
Los modelos, no sé si sea Stable Diffusion. Stable Diffusion, sí. De hecho, he estado yo trabajando también haciendo pruebas de coger los modelos de Stable Diffusion 1.4, 1.5 e incluso el 2.0 y a través de un script de Python que tiene publicada la propia Apple como el código abierto, transformarlo a un modelo de Core ML y poder utilizarlo directamente en una aplicación. Y usando la aceleración del motor neural, que es lo importante. Que yo creo que esa es una parte que Apple va a optar por eso, ¿vale? En plan, integrarlo vosotros, yo os voy a dar las herramientas, ¿vale? Buscad vuestros modelos o tal, buscaros esa parte vosotros e integrarlo en las aplicaciones que hagáis para mi plataforma, pero mucha gracia de esto es que la propia Apple lo utilice dentro del sistema. O sea, para mí lo que tiene que presentar Apple... pues que ya te digo, porque algo para meter inteligencia artificial o modelos de Machine Learning, mejor dicho, en las aplicaciones, es lo que ya tiene. Tiene una librería Core ML que puede hacer interoperable con otros modelos. Pero la gracia está, yo desde mi punto de vista, en que lo integre dentro de sus sistemas. En que, pues eso, en Spotlight, en todos los lados, ¿vale? Que cuando vayas a hacer algo, pues haya unos modelos que rápidamente te sugieran hacer las cosas. Ya vemos cómo funcionan los modelos que hay ahora, que yo siempre que voy a Spotlight a buscar una aplicación, o sea, a intentar a ver si adivinado qué aplicación puedo querer en el momento, nunca la encuentro entre esas 8 que te ofrecen. No tiene... Porque al final la implementación de las intenciones de Siri es totalmente arcaica y fuera de todo, vamos, a mí que me digan que ahí no hay IA ni hay nada. O sea, hay un montón de IPs cutres, mal hechos y... Eso te iba a decir, es que es como un log, un histórico y ya está, y le irá dando puntos a lo que más tenga, pero no es algo, eso, que es un modelo que precisamente prediga. A ver, yo lo que siempre he dicho, siempre que hablo de diseño de apps, de cómo debería ser una app y demás, pues una app y un sistema operativo. Para mí, y vamos a centrarnos en el iPhone, para mí un buen sistema operativo, un iOS bueno, sería el que yo desbloqueo, o incluso no desbloqueo, miro mi iPhone y veo lo que quiero. O sea, precisamente, que adivine lo que quiero. Exacto. Y eso es algo que precisamente estos modelos pueden hacer. Claro, es un poco... A ver, yo por ejemplo, ahora, momento spam. Yo todas las semanas publico, al menos una o dos veces, dependiendo del tiempo que tenga, estoy publicando en el canal de YouTube de Apple Coding, ¿vale? En youtube.com/@Apple Coding, ¿vale? Entonces estoy sacando los Apple Coding Dailies, tanto en podcast como en vídeo. Y en muchas ocasiones, pues obviamente, para el propio podcast hago investigaciones. El otro día hablé sobre videojuegos, hablé sobre las librerías gráficas y hay determinados datos pues que no tienes claros, ¿vale? Yo no recordaba de memoria si realmente DirectX 1.0 salió con Windows 95 o no recordaba el año en el que se creó OpenGL o el año en el que se fundó el Kronos Group, ¿no? Lo que es el consorcio de empresas que llevan el tema de OpenGL, del ya extinto OpenCL, de Vulkan, etcétera. Entonces, como no me acordaba de esos datos, pues fui a Google a buscarlos y nada, que no había manera de encontrar el dato. O sea, ni siquiera te sale la Wikipedia como primer resultado. En el momento que buscas y pones la pregunta, no hay manera. O sea, Google es un auténtico desastre. O sea, Google es lo peor del mundo, ¿vale? De la humanidad. Inmediatamente dije, ¿qué haces? Eres tonto. O sea, abre Bing, ¿vale? Abre Bing, plum. ¿En qué año salió DirectX 1? Pum. Según los resultados, DirectX 1 salió el año 1995 junto a Windows NT 4 y Windows 95. Estupendo. ¿En qué año apareció OpenGL? OpenGL fue lanzado por esta persona y esta persona en el año el día no sé qué, no sé cuánta de 1992 como estándar de nada. Hostia, es que sea capaz de darte la respuesta que tú estás pidiendo de manera real y no una basura en base a lo que son, pues eso, claro, en base a resultados de palabras clave. Es que yo, fíjate que llevo tiempo probándolo y tal, pero en ese momento de comparación, el tiempo que yo me ahorré en tener que, y como varios datos que estuve buscando porque era un recorrido histórico, ¿vale? Es que es un mundo, es que yo ya, insisto, ¿para qué? ¿Para qué quiero usar Google? De hecho, tú mismo publicaste, que me hizo una gracia terrible, que Google ha comprado la palabra clave Bing en las búsquedas de Apple.
Porque si tú ahora en el App Store buscas Bing para bajarte la app de Bing, que ya tiene Bing, Bing Copilot metido en la app de iOS, te sale como búsqueda comprada la app de Google. Y es como, de verdad, qué tristeza más enorme, de verdad, de mi vida. Es que, a ver, ya te digo, bueno, no nos vamos a liar, pero a ver, ahí pues Google está en una posición complicada porque le están echando abajo el modelo que tiene. Porque precisamente si empezamos a dar resultados de esta manera, pues ya lo de pagar por salir ahí, pues ya se complica un poco el modelo. Y para no liarnos más, Julio, después de esta introducción, toca la primera pregunta que hacemos en todos los episodios, y es, ¿qué hemos estado haciendo? Exacto. Así que allá vamos. Y cuéntanos, Arturo, ¿qué has estado haciendo? Porque yo no he apuntado nada. Tendré que improvisarlo. He estado haciendo mucho, pero no he tenido tiempo para apuntar lo que he estado haciendo. Claro, tú tienes más tablas y puedes improvisarlo. Yo me tengo que hacer un poco de guión y aparte, la verdad es que he hecho muy pocas cosas, ¿vale? Porque he tenido bastante poco tiempo. He estado revisando apps que tenía antiguas y remozándolas un poco, poniéndolas a punto, cambiando cosillas. Y nada, dos cosillas que me he encontrado. Yo creo que lo puse en el grupo que tenemos en Telegram de Café, o sea, de Café Swift, perdón, de Swift. Porque, bueno, hay un problema en SwiftUI que el wrapper, el property wrapper @fetchRequest, cuando haces, ya lo hemos hablado, una operación en batch y actualizas muchos registros y luego se los metes, actualizas el contexto. Si tienes un predicate, se fuma el predicate y no te aparece absolutamente nada. He hecho una guarradilla, que es cambiar el predicate a que no haya y luego volver a hacer mi predicate. Cuando detecto el cambio en un contexto y me funciona. Pues bueno, esas cosillas. He puesto un radar de estos de Apple para que lo mejoren y a lo mejor en 4 o 5 años lo ven, ¿vale? Porque bien, en los foros vi 2 personas que lo había puesto en los foros de desarrollo de Apple y nadie le había contestado. Y luego otra cosa que me encontré, quería migrar ya, tenía 2 mapas, digamos, y uno de ellos estaba ya en SwiftUI y el otro no, estaba con la librería de UIKit. Y me he encontrado que la librería de SwiftUI de mapas le faltan un montón de cosas de personalización y aparte el rendimiento es fatal cuando metes muchos registros y un fetch request, ¿vale? Uh-huh. Entonces lo que me he hecho es un contenedor y controlo muchos controles, los controlo desde SwiftUI, ¿vale? Con un Z-Stack muy sencillito y luego le voy pasando a un Map View, que es un UI View Representable, ¿vale? Ahí le voy pasando las interacciones, pero toda la parte que va con delegados del mapa, de pintar los pines, de cuando le das al pin que te aparezca un pequeño pop-up y todo eso lo manejo desde UIKit porque la API de SwiftUI de mapas todavía está un poco verde, que como siempre, hasta que Apple haga una de las aplicaciones nativas que necesite, o sea, con SwiftUI y necesite los mapas, pues lo incluiré en la API, como ya hemos hablado muchas veces. Y... No, es que el tema, al final siempre, no sé cómo lo hacemos, que siempre damos cariño a Core Data. Y creo que hay una cosa muy interesante, a ver, desde aquí aprovecho para mandar un saludo a Asier García Morato, que es CEO de Cori, que es una aplicación para la diabetes con inteligencia artificial y que además ha tenido el apoyo de Apple, ¿vale? Una persona que, si Jobs quiere estará pronto en Apple Coding porque vamos a hablar con él de cómo ha sido su proyecto, etcétera, etcétera. Y el otro día, Mastodon, ¿vale? Que estamos en Mastodon también, eso ya es un nivel absoluto, ¿vale? Compartía el hecho de que había quitado Core Data y lo había pasado todo a Realm con la aplicación. Y le decía a uno, uy, verás tú cuando Julio se entere, que te excomulga. Y claro, yo no tuve más remedio que decirle, y leo literalmente, Core Data y CloudKit es una solución desfasada e ineficiente, con comportamientos aleatorios, sobre todo en la parte shared, que es la última que pusieron, porque esto lo sé por ti, que has tenido problemas con la parte compartida,
de CloudKit, porque tenemos la parte pública, la parte privada y la parte compartida, que es pues como cuando compartimos unas notas o lo que sea. Y de hecho el otro día, que me invitaron los amigos de Manzanas Enfrentadas, a los que mando un saludo desde aquí, me decía uno de ellos que, claro, yo le dije, pues la app de Freeform es una maravilla, es estupenda, es increíble, tal. Yo la verdad que estoy encantado, pero claro, yo trabajo yo solo. Y él me dijo, sí, trabajando tú solo es maravillosa. Como se te ocurra compartir la pizarra, que ya sabemos que usa también CloudKit, resulta que no se refresca lo que uno ha pintado, el otro no le llega, hay versiones distintas, luego vas tú a pintar y de pronto te aparecen las versiones que se habían atascado hace 5 minutos. O sea, es un auténtico desastre, ¿vale? Lo cual demuestra pues que efectivamente Apple ahí ha perdido el tren. O sea, de hecho le continúo diciendo a Sier, digo, entiendo perfectamente que se hayan ido contestándole, ¿no?, a la persona que comentó, pues eso, que hay que ver cómo se entere Julio, ¿no? Entonces, entiendo perfectamente que se haya ido a Realm siendo algo más moderno y eficaz, aunque sea un framework de terceros, ¿vale? Muy importante la diferencia entre un framework de terceros y una librería de terceros. No es lo mismo, ¿vale? Yo de las poquitas cosas que puedo llegar a recomendar de terceros, una de ellas es Realm, ¿vale? Entonces, y añado, Apple tiene que sacar ya SwiftDB y un nuevo CloudKit en Vapor. O sea, vamos más allá. O sea, ya no solo SwiftDB, señores de Apple, no solo necesitamos Core Data en Swift, necesitamos que todo CloudKit vaya a la basurita, que es donde había tenido que estar siempre, y tengamos un nuevo CloudKit. PHP que tendréis ahí. Claro, un PHP de cuando Franco era corneta, que lo mismo está todavía en PHP 5, pues tú sabes. Y que se haga un CloudKit en Vapor, tío. Pero de verdad, si tenéis las herramientas, que reinvente el servicio, que está totalmente obsoleto. Es que de verdad da mucha penita que cada vez que hablemos de la nube con Apple, es que, tío, o sea, es que pierde. Y repito, y tiene las herramientas, porque imagínate cómo sería un Core Data reactivo declarativo a base de funciones filter, etcétera, de programación funcional, que es pues como está en Vapor, básicamente, lo que es Fluent, ¿vale? En ese plan, con los try await, etcétera, etcétera, bueno, o sea, eso sería un placer orgásmico absoluto, pasar de Core Data, que es un infierno en la tierra, y eso que, repito, con la parte de los @fetch request que tú has comentado y tal, está medio bonito, ¿vale? Pero... Y luego lo de CloudKit, de verdad, es que además tiene la misma interfaz de hace... ¿Cuánto? Desde hace 7 años u 8. Sí. Entonces... Además, como es el problema es que es una solución en un parche a otro parche a otro parche. Exacto. Entonces, claro, hereda todo lo anterior, nunca han hecho borrón y cuenta nueva, porque está toda la parte de sincronización de CloudKit. Bueno, de hecho, CloudKit nace como base de datos en la nube a partir de Core Data. Luego, cuando han hecho que se comparta y la sincronización media automática, también estás partiendo de todas las abstracciones y la manera de funcionar de Core Data. Entonces, claro, se les ha creado un monstruo horrible, y yo todas las WWDC sueño con esas dos cosas que has dicho. Por un lado, una base, o sea, un motor de base de datos, o digamos un framework de base de datos nuevo para Swift, y también eso, que la parte de backend de Apple, de CloudKit, pues la modernicen y quiten ese código que tendrán. Pero bueno, algún día tendremos razón, ¿no, Julio? Algún día, sí. Esto es como decir, no, pues Apple, no sé, ¿qué? Sacará un nuevo MacBook Air, ¿no? Pues al final, algún momento aciertas, ¿no? Como... el ser un poco minchicuo, ¿no? En ese sentido. En fin. Y nada, y la otra cosilla que he estado estas semanas es, me he leído un libro sobre desarrollo software, ¿vale? Llamado A Philosophy of Software Design, del autor es John Oosterhout, es un profesor de la Universidad de Stanford, que está muy bien, ¿vale? Porque te habla como de cosas primero abstractas, pero luego te da muchos ejemplos. Además, eso, como es profesor, pues dice, pues les pusimos este problema a los alumnos y muchos tiraron por aquí, que es esta manera de diseñar. La verdad es que me ha gustado muchísimo, y me quedaría solo con una idea a la hora de hacer clases, de hacer funciones,
¿vale? Él ve como dos partes, la interfaz, es decir, lo que van a usar otros o lo que vas a usar tú mismo de esa clase, ¿vale? La interfaz le podemos llamar las funciones públicas, las variables globales que declares como públicas, bueno, o que no declares como privadas, ¿vale? Y luego la implementación, que es el código que está dentro, que no se va a ver, ¿vale? Y hay como un principio que propugna la publicación que dice que mantengas la interfaz sencilla y luego la implementación, lo que no se ve, ahí ya puedes complicarte, y también dice que dentro, o sea, en la interfaz, que hagas interfaces sencillas, pero luego que dentro de la implementación no hagas muchas interfaces dentro, sino que ahí en la implementación ya puedes hacer funciones más grandes, no hagas 8 funciones de 4 líneas para no hacer una función de 20 y cosas así, ¿vale? Te dice como que mantengas siempre la interfaz que va a usar la gente sencilla, ¿vale? Ya de entender y de utilizar, y luego ya la implementación por dentro, que la hagas, que no te preocupe complicarla, aún así explícala muy bien, ¿vale? Y luego te habla que en la interfaz comenta las funciones de la interfaz muy bien, cómo se interactúa y por qué le pasas esos parámetros, y un pelín por qué, ¿vale? Por qué se llama esa función y cómo funciona a nivel abstracción, y luego en la implementación pon comentarios, pero encima de ciertas líneas o encima de bucles o encima de, digamos, de módulos, para explicar cómo funciona ya a nivel implementación de por dentro ese módulo. Y la verdad es que ha estado bastante chulo. Sobre todo te habla de cómo diseñar de manera intermedia, ¿vale? Para cosas que pueden o no crecer, que es el problema que tengo muchas veces, que a veces te pones a hacer algo y dices, voy a hacerlo sencillo porque esto no va a resolver este problema y ya nadie lo va a cambiar, y si hay que cambiarlo es un Cristo, porque al final hay que borrarlo y volverlo a hacer, y otras veces que es al revés. Haces una aplicación creyendo que va a tener un montón de recorrido, con muchísimas clases, súper organizado, diferentes niveles de abstracción, y luego lo utilizas una vez si quiera, ¿vale? Entonces, la verdad es que lo recomiendo mucho. Pues está muy bien. Un libro que se llama A Philosophy of Software Design, que es en inglés, entiendo, ¿no? Sí. ¿Vale? Y es de la Universidad de Stanford, ¿no? Por lo que veo, de John Austerhout. Sí, es un profesor de allí. Pues la verdad que puede ser muy, muy interesante, así que dejaremos luego me pasas el enlace y lo dejamos en las notas del episodio, ¿vale? Tanto en YouTube como, porque ya sabéis que esto, aparte de estar, lo que es la parte de podcast que podéis estar oyendo en Cuonda, pues también queda subido a YouTube, al canal de Apple Coding Academy, que es quien hace posible, ¿no?, que se pueda hacer esta producción y que estemos aquí tanto Arturo como yo. Yo he estado dando clase. Pero mucha. Pero mucha y mucha clase y mucho clase. Básicamente. Fíjate, yo, a ver, sé que puedo sonar muy repetitivo, ¿vale? Pero normalmente cuando vuelvo a dar Swift a gente que se supone que sabe Swift, me sigo sorprendiendo. Y ellos se siguen sorprendiendo. Porque claro, siempre te dicen, no, bueno, Swift, yo ya sé Swift, claro, entonces, pero cuando coges y le explicas lo que hay por debajo, y Swift es así, y esto se hace así por esto, y esto funciona de tal manera, y esto no sé cuál, y esto no sé qué, y sobre todo, lo que nunca falla, el momento cliffhanger de las formaciones es el patrón delegate. Cuando ven cómo funciona el patrón delegate por dentro, se quedan como, oh, Dios mío. Y de hecho se crea un silencio absoluto, que es como... Y se oye ahí, de vez en cuando, se oye como un ventilador de Intel ahí... aumentando revoluciones. Y el momento del @escaping. Esos son los momentos de... Dios mío de mi vida. Y claro... todo lo que es en general, ¿no? Cuando ves el lenguaje de forma ordenada, que acabamos de terminarlo hace nada con el bootcamp, pues realmente la gente se queda muy sorprendida, ¿no? De decir, es que yo no sabía que esto se podía llevar hasta este nivel, ¿no? Y gente que empieza el bootcamp pensando que, bueno, pues que la parte de Swift va a ser algo más
más liviano, menos tal, y cuando de pronto termina la parte de eso dice, pues yo no esperaba que estuviera aprendiendo cosas nuevas desde el momento cero prácticamente. O sea, es que la gente está aprendiendo cosas nuevas en la lección en la que enseño lo que es un LED y un bar. O sea, que imagínate el nivel a ese respecto. Entonces, la verdad que para mí como formador, pues como diría aquel, ¿no? Me lleno de orgullo y satisfacción que eso sea así, ¿no? Que los alumnos valoren, ¿no? esa parte y que sobre todo valoren lo que yo intento dentro de mi filosofía como formador, que es no decirte esto es así porque patata y esto es así porque boniato y ya está. No. O sea, esto es así porque pa. Entonces, claro, el entender las cosas desde la base, pues es que es un cambio radical. Yo les digo, y todavía les cuesta un poco a algunos el entenderlo, porque lógicamente la educación actual nos tiene formateada la cabeza de esa manera. Pero yo cuando les digo que lo que pretendo es hackear su mente, se me quedan como diciendo, se ha aprendido aquí alguna cosa así en plan marketing que queda muy bonita, pero me está vendiendo la moto. No, o sea, realmente yo en mis formaciones lo que intento es hackear la mente de la gente para que entienda que tú no tienes que empezar a programar en cuanto te dicen cómo se programa. Porque yo lo que hago primero es enseñarte qué es programar y las bases de esa programación. Entonces, si yo te acabo de explicar cómo funciona un genérico, tú no vas a ser capaz de crear un genérico por ti mismo. Porque te he explicado la teoría de qué es un genérico, cómo funciona y cómo se hace. Pero tú no puedes, porque la gente está esperando que la educación funcione como la lista de los Reyes Godos o los ríos de España. Yo me aprendo los ríos de España, ya me lo sé, pum, y ahora vas, haces el examen, sales del examen y ya se te ha olvidado y ya solo te acuerdas del Ebro, del Tajo y del Guadalquivir. A tomar por saco, ¿vale? Entonces, y como mucho del Miño porque te hizo gracia el nombre. Entonces, no, vamos a ver, en mi caso no es así. Si tú aprendes conmigo lo que es un genérico, perfecto, vas a entender lo que es un genérico. Pero no pretendas ponerte desde el primer momento a hacer un genérico porque no estás preparado. Porque para que entiendas, no para que entiendas, para que veas la practicidad y la aplicación práctica de la teoría que yo te acabo de enseñar, para que se cumplan las dos partes y se fusionen como Goku y Vegeta, entonces lo que tienes que hacer es ir a la parte práctica, ir a la parte de aplicación, donde vas a ver la aplicación práctica de la teoría. Y ese es el momento en el que dice, ya sé Kung Fu, ¿vale? Entonces, les sigue sorprendiendo esta forma distinta, ¿no?, de enseñar y la verdad, pues que para mí pues es siempre un orgullo el ver que los alumnos pues responden bien y lo agradecen y lo valoran y bueno, pues una cosa así curiosa. Así que eso me estoy dedicando últimamente. Te voy a poner un ejemplo. Dime. Hay, en internet hay, que habrá 10.000 artículos sobre cómo hacer, añadir entradas en Core Data y mostrarlas en un listado con SwiftUI. 10.000. Habrá unas 10 o 15 que te expliquen cómo es un protocolo y cómo aplicar el protocolo. Y habrá unos 2 o 3 artículos que te digan que es un valor por referencia y un valor y una variable por valor. O sea, me refiero que es que de recetas hay muchísimo contenido. De un poco de teoría de algo como genéricos, protocolos o así, hay un poquitín. Pero de las bases hay muy poco. Sí. O sea, muy poco. Y hay John Sundell es uno de los que les mola mucho las bases. Hay gente que lleva trabajando 2 o 3 años desarrollando ya aplicaciones y que estamos usando día a día y no sabe por qué pongo LED o bar. Yo pongo todas LED y cuando me dice, oye, que cuando me dice el warning Scode le pongo bar. Es que hay gente así que lleva 2 y 3 años trabajando en esto. Sí. Y eso es un problema. Porque bueno, eso a mí me ha es repetido... algo que si no saben... Luego así hay las aplicaciones que hay por ahí de grandes compañías están como están precisamente por eso.
O sea, no hay más. O sea, es precisamente por eso, por falta de formación de la gente que lo está desarrollando. Es que tú imagínate la gente que me dice, esto es literal, ¿eh? Y muchísima gente me lo ha repetido. Pues yo pensé que el arroba, o sea, para mí, ¿vale? El arroba escaping es lo que hay que poner para que te compile. Y ya. Lo ponen ahí para pillar. Claro, efectivamente, pero como la propia ayuda del código es un poco que por fortuna ya empiezo, hace ya unos años, que no veo un código así. Pero en los primeros años de Swift, 1, 2 y 3, o sea, proyectos que llegaban a mis manos para mantenimiento, para puesta al día, etcétera, de encontrarme, de decir, pero, ni un solo iflet, por supuesto el guard, es que no sabían qué era, y todo, admiraciones. ¿Qué es un opcional? Lo que hay que ponerle una admiración para que compile. Insisto, por suerte ya hace años que no me encuentro nada de eso y está claro que la gente ya lo tiene claro, ¿no? Pero bueno, hay otras bases que son más complicadas en ese sentido. Entonces... La curva, Julio, le llamamos la curva de los opcionales. Porque tú primero empiezas, cuando aprendes a programar, todo el rato poniendo admiraciones. Luego, cuando descubres el iflet y el war, empiezas a hacerlo todo con iflet, ¿sabes? Pasas al otro lado. Y luego ya se suaviza la curva y ya muy poquitas veces pones la admiración y ya normalmente lo desencapsulas. Pero lo que decíamos, muchas veces la admiración no está mal. Yo creo que lo hablábamos con Mark alguna vez. Que, a ver, que hay muchas veces que tu programa tiene que petar si esa variable, si es opción, o sea, si en ese momento esa variable es opcional, tiene que petar, porque algo no está funcionando. Sí. O por ejemplo, yo uso las admiraciones para el tema de la creación de URLs, porque al final hay determinadas, la admiración al final es la forma en la que tú garantizas que eso va a funcionar y que es un dato correcto. Es como cuando en determinadas ocasiones, por ejemplo, si quieres poner un timer como propiedad dentro de una clase, para poder hacer referencia en el bloque de código a self, tienes que declarar el timer con admiración para garantizarle al compilador que el timer existirá cuando vayas a usarlo y entonces te deje usar el self dentro del closure que añades al propio timer. Si no, no te deja. Te dice que estás usando self antes de que self exista y no puedes hacerlo cuando estás inicializando el timer en el init, ¿de acuerdo? Entonces, pues es un caso concreto donde tú le estás garantizando al sistema que efectivamente el timer va a existir y de hecho es que lo estás creando en el init, en la primera línea. O sea que eso es imposible que pete. Por lo tanto, hay determinadas ocasiones donde sí puedes usar la admiración para que tú, como desarrollador que sabes lo que hace, entiende que suponiendo que sepas lo que haces, pero en mi caso, pues el tuyo, por ejemplo, o en el de Mark, pues también pues sabemos lo que hacemos, pues podamos decirle al sistema, no, mira, a ver, fíjate de mí que yo esto lo voy a hacer bien. Entonces es un poco ese tema. Efectivamente. Pues yo creo que no nos liamos más y vamos con las noticias. Y vamos a empezar con una cortita pero no por ello menos importante, y es que el archiconocido libro de Swift Programming Language, que digamos que es el libro oficial de la documentación de Swift, va a ser, empezando con la versión 5.8 que hemos comentado antes, que saldrá en breve junto con Xcode 14.3, va a ser publicado con la herramienta que quizá ya tendrá un par de años, ¿vale? De generar documentación automáticamente en base a los comentarios del código, ¿vale? Y a las funciones que has definido en el código, de Doxy, con lo cual, pues ya no tendrán que escribir un libro aparte e ir actualizando ambas partes, la base de código más, o sea, reflejando los cambios de la base de código en el libro, sino que directamente, al cambiar los comentarios, al definir nuevas funciones en el código, serán autodocumentando y directamente pues lo tendrán que exportar, algo harán por ahí en medio, pero bueno, lo tendrán que exportar. Con lo que de esta manera hacen, pues por un lado, evitarse ese flujo y ese cambio donde, bueno, nos podemos olvidar de actualizar ciertas partes y demás, pero además de esta manera meten esa parte también en la parte pública, es decir, si tú contribuyes al proyecto Swift,
pues también estarás contribuyendo a que a que lo que documentes en ese código quede reflejado en este libro gordo de Petete para Swift. Pues sí, de hecho es una lectura que deberíais de tener como referencia, ¿vale? En muchas ocasiones buscamos cosas en internet y nos sale nuestro amigo Paul Hudson, que tiene un posicionamiento maravilloso, pero en muchas ocasiones es más fácil acudir a la fuente. Y bueno, el hecho de que ahora hayan puesto el libro en formato DocC, ¿vale? Podemos recordar que, bueno, pues que, a ver, la noticia es esa, ¿no? Que salió Xcode 14.3 beta, que salió la parte de Swift 5.8, como hemos comentado. Y bueno, pues esta es una de las cosas, y Swift 5.8 y Xcode 14.3 con iOS 16.4, ¿vale? Porque vamos una versión menor, como has dicho antes Arturo, por detrás con Xcode, saldrán probablemente para finales de marzo, primeros de abril. Es lo que se denomina la versión de primavera, ¿vale? Que todos los años tiene algo más. La verdad que me parece muy bien. De hecho, volvemos a repetir, si no conocéis DocC, echadle un ojo porque merece mucho la pena, ¿vale? Es muy fácil. Simplemente cualquier función, cualquier clase, cualquier lo que sea que ya tengáis hecho, comando clic encima del nombre y veréis que aparece una opción que pone Add Documentation, ¿vale? Y él ya solo rellena la plantilla para que automáticamente pongáis la información de qué es la función o qué es la clase, qué es lo que hace, te cogerá también los parámetros, etcétera, por lo tanto, y te permite crear una ayuda que luego puedes generar desde el menú de editor, dándole a Build Documentation, porque al final DocC significa Documentation Compiler, porque es un compilador de documentación. Entonces, cuando hacemos un build, lo que hacemos es generar esa documentación que se incorpora dentro de nuestro Xcode y que permite, pues, incluso luego exportar esa documentación incluso a una página web, que es lo que va a hacer Apple, para poder tener toda esa información ahí disponible. Desde luego, si no estáis utilizando DocC, es algo bastante muy recomendable. Y, a ver, aquí hay unas cuantas cositas que son un poco mosqueables, ¿de acuerdo? Me explico. El cambio de los Result Builders en Swift 5.8, sumado a lo del @backdeployed, que es otro cambio que también nos ha traído Swift 5.8, ¿vale? Y que hablaremos en el bloque principal. A mí me tiene mosca porque esto tiene pinta de que van a ser cambios importantes en Swift UI, ¿no te parece? Sí, si quieres empezamos por la implementación, el cambio, de hecho Sí. lo llaman mejora, porque realmente es una mejora de los Result Builder en Swift 5.8. Bueno, aquí pues comenta, o sea, la fuente de no me acuerdo dónde lo vimos, pero bueno, aquí lo podéis ver tanto en la parte de cómo se hizo la propuesta, o también en los foros han comentado cómo lo han implementado, por si queréis pues meteros un poco más de lleno en cómo está hecho, ¿vale? Pero nosotros vamos a comentar un poco los resultados. Pues muchas veces, precisamente en Swift UI, que es todo basado en Result Builder, pues teníamos bastantes problemas con el diagnóstico de errores, ¿vale? Sobre todo en tipos contextuales, le llaman, ¿vale? En tipos de el tipo de entrada que tiene que ser inferido en el Result Builder, ¿vale? Que muchas veces hacía que cuando tienes un error en una parte, te la pusieran otro, ¿vale? Entonces, O que se soltara el famoso, la expresión es demasiado grande para ser evaluada, por favor, córtalo en trozos. Y tenías que estar comentando código para que al final te sacara el error principal porque se bloqueaba el propio analizador. De hecho, precisamente una de las cosas que hace es que mejora el tiempo de resolución, ¿vale? Es decir, baja ese tiempo para que no salga lo que acaba de decir Julio, que muchas veces no tenías nada mal, pero simplemente tenía que hacer tantas comprobaciones que no le daba tiempo. Es un parámetro que se puede cambiar en Scope, ¿vale? Está muy escondido, ¿vale? Pero se puede cambiar en un sitio para que no te dé este error. Es decir, tú le pones una especie de timeout, que si no, yo qué sé, vamos a imaginar que eso no me acuerdo cuánto es exactamente por defecto, son 2 segundos, ¿vale? Pues si en 2 segundos no es capaz, suelta el error y para de compilar.
Entonces tú se lo puedes poner más grande y eso ya no serán errores, ¿vale? Pero bueno, la gracia es que esté... Pues mira, eso no lo conocía pues yo, para me que lo no... apunto. Es que lo vi, una vez que me pasó, lo vi pues buscando por internet a ver cómo arreglarlo y lo vi, que uno decía, no, yo se lo he subido a esto y SwiftUI para mí es como otro mundo, decía. Madre mía, es que tela, porque claro, cuando ya empiezas a meter, tenemos que tener en cuenta que los Result Builders son algo parecido entre muchísimas comillas, a funciones que llaman a funciones con parámetros de funciones que devuelven otras funciones. O sea, es totalmente programación funcional al 100%. A ver, dilo otra vez, Julio. Dilo otra vez. Son funciones que llaman a funciones que reciben funciones como parámetros de entrada para devolver otras funciones. Oh, muy bien, joder. No te pillo, ¿eh? Y el buen funcionario es de como aquello, y buen funcionalizador será, ¿no? Entonces, al final, si yo tengo un montón de parámetros funcionales que encima son genéricos dentro de una función para ir agregando distintos niveles, llega un momento en el que cuando ya estás en un nivel de quinto, sexto nivel de agrupación, dentro de un scroll view que está en un VStack, que dentro tiene un HStack, que dentro tiene otro scroll view, que luego tiene un lazy HStack o lo que sea, pues al final llega un momento en el que se pierde en el limbo y ya no es capaz de llegar a validar el conjunto, y es un poco lo que pretenden arreglar con esto, aparte de el otro cambio que está también, no sé si lo han aprobado ya o están a punto de aprobarlo, de cambiar la forma de las funciones a parámetros variádicos en vez de parámetros fijos, para que así podamos poner más de 10 elementos en una misma agrupación. Yo creo que eso es una de las cosas que dejaban para Swift 6.0. Creo que leí la última vez, pero no estoy seguro. Por eso que están todavía, es otra de las cosas que están ahí trabajando en ello. Pues es que habla aquí, por ejemplo, no sé si vosotros habéis tenido algún problema, porque yo bastantes, con la API de Table, ¿vale? De SwiftUI. Que de hecho primero era solo para Mac, ahora lo pasaron también para MacOS, ahora para iOS, ¿vale? Que en iOS solo te muestra la primera columna. Y esto tiene varios tipos de inicializador, pero muchos tienen que ver precisamente con inferencia de tipos, ¿vale? Entonces tú a lo mejor le defines la tabla, y en la tabla defines cada columna, y en esa columna puedes haberle pasado un array, ¿vale? Y vas cogiendo de ese array una propiedad, ¿vale? Y luego o bien, si la propiedad a través de un keypath, que es lo que va... Sí, eso es. Si la propiedad que le das con ese keypath es ya representable, pues un número, un string, directamente lo puedes, no tienes que darle un closure con cómo quieres representarlo, pero si no, le tienes que dar un closure. Y ahí es donde hay el problema. Cuando tú le das un closure de cómo representar esa propiedad, pues la mayoría de las veces no funcionaba, y muchas veces veíamos ese error de que no era capaz de resolverlo en un tiempo razonable antes del timeout, ¿vale? Entonces aquí habla de que ponemos un ejemplo de código de una tabla muy simple, o sea, tiene 3 columnas y una de ellas está con esa inferencia. Dice, esto antes se tardaba en resolverse 4 segundos por el compilador y ahora ha pasado a 0,6 segundos, ¿vale? Uf, porque hostia, eso, pues sí que yo es me he un encontrado gran muchas cambio. veces con una tabla súper pequeña y que, pues olvídate. De hecho, yo la mayoría de las veces lo que siempre tenía es una estructura, una view de SwiftUI solo con la tabla. Porque eso ya, para empezar, te quitaba un montón de problemas. Porque como ya lo metieses con con algún elemento más, olvídate. Claro, entonces, y esto viene... Estos cambios... Perdón. No, por completar, esto por lo que estoy leyendo viene de la inferencia de los closures extendida a través de multiinstrucciones, ¿vale? Es decir, anteriormente en un closure, cuando devolvías cosas distintas en distintas salidas, había que indicar qué era lo que estabas devolviendo para que hubiera una salida única, ¿de acuerdo? Ahora ya no. Con el cambio de lo que Apple llama el Extended Multi-Statement Closure Parameter, que es la inferencia del tipo de resultado, al final lo que consigues es que no tengas que poner el tipo de salida en muchas de las ocasiones, porque directamente él lo infiere, igual que infiere el tipo de entrada, ¿vale?
Porque, por ejemplo, si el ejemplo más típico era que si tú ponías en una devolución a partir de un if dentro de un closure que devolvía un dato y devolvía en otra parte de if un nil, el sistema no era capaz de inferir el tipo de dato y tenías tú que indicarle que a lo mejor era un int opcional, ¿vale? Pues eso a partir de Swift 5.7 cambió y el sistema ya es capaz de inferir las múltiples salidas que puede tener el closure para que no tengas que indicarlo. Y esto es lo que han aprovechado para reestructurar los result builders y que sean más prácticos con todo lo que hemos estado comentando. Pues sí, esto es uno de esos cambios que decíamos que al final, para los que usamos la API, nos da un poco igual, pero Exacto. en el caso que ha dicho Julio, por ejemplo, pues mira, pues a veces que tenías que definir los tipos, pues no se los vas a tener que definir, porque bueno, yo creo que ya lo hemos dicho alguna vez, pero mientras puedan ser inferidos por el compilador siempre es mejor, ¿vale? Porque así el compilador funcionará mejor y podrá hacer sus propias adaptaciones, ¿vale? Si lo tenemos que especificar, digamos que le cuesta más al compilador porque ya le ponemos una restricción, ¿vale? Todas las cosas que hace por detrás por nosotros, pues eso le pones una restricción más, con lo cual se lo complicas. Y es pues lo que acabamos de comentar, es uno de esos cambios de dentro que a nosotros no nos va a cambiar la API con la que interactuamos, ¿vale? La interfaz con la que interactuamos con el lenguaje, pero por detrás pues estamos viendo que resuelve un montón de problemas que no son errores per se, sino problemas derivados de la implementación que había en ese momento. Y la siguiente noticia, Julio, la vas a decir tú porque creo que es de las cosas que más te ha gustado, de esas cosas que muchos mortales no nos enteramos, bueno, pero que a otros os emociona. Pues sí, básicamente. Te refieres a la parte de lo de poder ejecutar, ¿no? No, de esas cosas de la noticia de Homebrew. A ver. ¿Cómo te puedes olvidar? Vale. Es que estoy aquí. Vale, es que como tenemos aquí 1.000.000 de cosas, efectivamente. Si además esta te la pasé yo, si es que anda que yo también la cabeza, ves tú, como estoy todo el día ahí con clase y tal, pues no me da la cabeza. Efectivamente, uno de esos pequeños cambios que, bueno, pueden pasar un poco desapercibidos, pero realmente, bueno, pues ahí está. Y es que para todos los amantes del desarrollo por línea de comando, el pasado 16 de febrero se lanzó Homebrew 4.0.0. Y entonces alguno dirá, y si lo decís, es que no sois programadores de verdad. ¿Qué es eso de Homebrew? Pues Homebrew es literalmente el Missing Package Manager de macOS, ¿vale? Lo que sería pues el gestor de paquetes que no incluye macOS y que, pues bueno, se puede incluir directamente. Y la verdad, pues bueno, que es una opción es una versión que ha mejorado bastante el funcionamiento de la propia librería. Es un cambio importante que lo que ha hecho ha sido, podríamos clasificarlo efectivamente como el apt del Mac, ¿vale? Y bueno, ha hecho un cambio significativo en el uso de las propias fórmulas, ha pasado a llevarlo todo por control de JSONs, ha incorporado mejoras a nivel de velocidad, ahora es mucho más ligero, mucho más rápido a la hora de actualizar, a la hora de mantener los paquetes, etcétera. Y es una parte, pues que bueno, es bastante interesante. Y de hecho, pues yo ahora que llevo una temporada probando bastante todo el tema de la inteligencia artificial, pues es una herramienta imprescindible para instalar Python, para instalar Conda, que es el virtualizador de entornos de Python que permite crear un entorno para una cosa concreta. Es como una especie de... A ver, no lo podemos llamar Docker, ¿vale? Porque no es así, pero es como una especie de parte en la que tú creas tus propias... como una especie de virtualización del propio terminal con unos elementos que solo van a funcionar para esa sesión que estás cogiendo, ¿no? Y que puede tener incluso sus propias dependencias y sus propios paquetes instalados, ¿no? Entonces es como un submundo, ¿no? Bastante interesante y que, bueno, pues tiene todo ese funcionamiento de Python, etcétera, y con el que he estado probando todo esto que he comentado de, pues el de usar Whisper AI
en el Mac con M1 Max, en el Mac Studio, probar Stable Diffusion 2.1 en la función de web, pues todas esas cosas, ¿vale? Entonces la verdad que es algo bastante interesante, ¿vale? Y bueno, pues ahora ya con esta versión nueva de lo que sería Homebrew 4.0, pues la verdad que es bastante recomendable. Si no sabéis cómo funciona, solo tenéis que entrar en brew.sh y desde ahí pues tenéis la línea de comando para instalar el paquete, y desde ahí pues podéis instalar, pues eso, insisto, Jenkins, podéis instalar Python, podéis instalar, en fin, todo lo que sea. Y de hecho, la propia OpenAI en su propia documentación tiene instalaciones basadas en Homebrew, ¿vale? O sea que ese es el nivel que hay. Pues sí, pues una herramienta sin duda para hacer cosas ya un poquitín avanzadas, que además justo me lo pasó Julio y dijo, joder, hace que no utilizo yo esto, pero madre mía, el tiempo que hace que no le hago yo estas cosas a mi ordenador. Pues si quieres poner Fastlane, por ejemplo, pues es la forma de ponerlo. Sí, yo creo que la anterior vez fue eso, pero es que esta semana lo utilicé porque ya os contaré próximamente, porque estoy haciendo un curso de Python y lo he tenido que utilizar. Pero bueno, eso es ya para más adelante, porque seguimos con Swift, porque Swift no para y seguimos de hecho en la línea de comandos. ¿Por qué? Porque con la versión 5.8 de Swift tenemos un nuevo argumento a la hora de lanzar un programa por comandos y es pues /e, que este argumento es algo como ejecución, no estoy seguro ahora de por qué le han puesto esa E, pero lo que hace directamente es ejecutar código. Es decir, nosotros podemos decir Swift /e y luego, entre comillas, definir una variable, poner código en Swift y directamente lo va a ejecutar. Una especie de script, ¿vale? Al final puede ser algo parecido, pues bueno, que nos permite pues todas las cosas que podemos hacer con la terminal, es decir, ejecutar un programa, bueno, un programa no, porque con Swift directamente, bueno, pero programas sin main, se podría, yo qué sé, escribes código Swift en un documento, ¿vale? En un fichero, y luego con este Swift E se lo pasas como argumento el contenido de ese fichero, ¿vale? Y ejecutarías ese script, ¿vale? Si no quieres hacer un programa entero con el main y compilarlo y demás, ¿vale? Porque, bueno, una de las cosas que tenemos de esta manera de ejecutarlo es que no tienes que compilarlo, porque tú si tienes digamos, tú no puedes tener un fichero, un programa en Swift y directamente ejecutar el código, sino que tienes que compilarlo y ejecutar ese código compilado, ¿vale? Pues de esta manera, con este comando de ejecución, pues directamente podrías ejecutarlo o poniendo los literales, es decir, poniendo el código Swift directamente con argumento o pasándole un fichero. Y con esto, pues en línea de comando, los que tengáis callo con esto, pues eso, pues la salida de ese fichero o programa le puedes pasar como argumento a otro fichero y bueno, pues hacer ya ahí todos los hechizos que quieras. Y bueno, resumiendo, que lo bueno de esto es que nos permite usar Swift como un lenguaje de script, como puede ser pues JavaScript o muchos otros. O hacer un pequeño script de Bash, ¿vale? Que yo de eso sí que he tenido que hacer alguna vez. Es como, vale, me tengo que ver cómo funciona, cómo se hacen los if aquí y cómo tal. Pues no, porque de esta manera, si sabes Swift, pues ya puedes ejecutar código de forma sencilla sin tener que compilar y eso, sin tener un programa con su main y todo lo que conllevaría un programa en Swift. Yo, de hecho, una de las últimas veces que más he disfrutado el desarrollo de algo ha sido cuando hice mi última aplicación en Swift de línea de comando con la librería Parsable Command. Es que es muy heavy. Es que es muy heavy. Es que te puedes hacer... Pero es que no solo eso, es que tú puedes coger directamente con File Manager y hacerte un recorrido de todos los archivos de una carpeta y procesarlos uno por uno en batch con 2 instrucciones. Directamente, con una instrucción de File Manager recuperas todas las rutas como un array de URLs, ¿vale? Y se lo pasas a un for, vas abriendo ficheros, y además es que va
volando. O sea, tiene una velocidad Swift por línea de comando increíble, ¿vale? Y la última que hice fue un conversor de CSV a JSON, ¿vale? Que hice así como un testeo mío manual y qué gustito, más bueno. A ver, lo que es bueno porque es muy potente y además, en nuestro caso, que los dominamos, es muy rápido hacer cosas así sencillas, parseadores y demás, pues al final son parseadores, cosas que conviertan formatos de un formato a otro formato, pero el engorro era, si lo tienes que generar un proyecto, compilar y demás, pues ya es un poco rollo. Yo a veces lo hacía con Playground, ¿vale? Porque en Playground, digamos que te encapsula tu código y tú le das a play y ya te funciona el código según lo vas escribiendo. Pero mira, de esta manera, pues te puedes hacer un parseador rápido sin tener lo que digo, pues que hacer un proyecto, o sea, un paquete de Swift, generar ejecutable y todo eso, puedes hacer pues como una especie de script, lo que yo creo que es que en nuestro caso, que es gente que controlamos Swift, pues que al final es muy potente. Pues sí. Pues ¿quién lee las predicciones del WWDC? Porque pusimos también aquí, porque de vez en cuando es interesante, ¿vale? Y Arturo nos ha puesto aquí un tweet de un desarrollador, ¿vale? De Sindre Sorhus, ¿vale? Que es un desarrollador independiente de Mac y de Swift, ¿vale? Que hace aplicaciones para Mac OS y que también hace cositas en Node.js. Eso le hace perder punto. Entonces, pero resulta muy interesante porque hace en un tweet que publicó hace unos días unas predicciones sobre la WWDC. Que no sé si son predicciones o lo que... Porque coincidimos bastante con esto, pero son más deseos. Exacto. Porque el primero de ellos es SwiftDB, un reemplazo moderno de Core Data, y añade It's about time. O sea, es como ya es hora, hostia. Y decimos, disclaimer, que no le conocemos. Y no le conocemos de nada. Que no escucha este podcast. Palabrita del niño Jobs. Yo creo que todos los que tenemos que sufrir Core Data tenemos muy claro que eso tiene que pasar ya. Y luego, bueno, pues tiene cositas curiosas. Por ejemplo, nos comenta que a él le gustaría, pues de nuevo, sin haber oído el programa, nos habla de VR y AR con SwiftUI, que efectivamente todos coincidimos con ello. Nos habla de un cambio con los app intents en la configuración de WidgetKit. Se lo compro, ¿vale? O sea, a ver, si yo hago un widget hoy y es un widget estático, un widget en el que yo decido qué es lo que quiero mostrar en ese widget, y ese widget puede ser sobre datos de usuario, ¿vale? Pero datos de usuario que el usuario haya elegido dentro de la propia aplicación, ¿vale? Por ejemplo, yo creo un widget para mostrar películas y utilizo el criterio de las películas que mi usuario dentro de mi app ha marcado como favoritas. Perfecto. Y entonces muestro esas películas. Ahora, si yo hago una configuración no estática, sino una configuración de intenciones, que está basada en que yo pueda dejar marcado, ¿vale? Yo puedo pulsar el widget y vosotros veréis que al pulsar en un widget, en ocasiones aparece un edit, que lo que hace es, cuando tú le das, te muestra una tabla o te muestra un desplegable donde te permite cambiar sin abrir la app lo que quieres mostrar en ese widget. Para hacer eso hace falta un CityKit Intent y un target distinto como extensión de intent al del propio widget. Algo que no tiene sentido alguno. Y además tienes que poner una extensión que extiende el tipo del propio intent con un constructor por defecto y con unos cambios en los datos para coger esos valores. Es decir, cada vez que yo cuento esto en una formación, la gente se desmonta como un señor patata caído desde 10 pisos. O sea, es lo más absurdo, complejo. Lo remato. Es lo más absurdamente complejo en el sentido de que está puesto tan complejo de una manera que no tiene sentido.
O sea, habría 1000 formas de hacer esto de una manera mucho más inteligente y mejor que a través de las app intents. Porque lo notas que es algo que es como que, oye, ¿y esto cómo lo hacemos? Ah, yo qué sé, pues ponle esto y ya iremos tirando. Esto otro, y esto encima, y esto. Y 3 años después ahí sigue. O sea, es como, no, tío, o sea, házmelo bien, ¿vale? Entonces, en ese sentido también. O, por ejemplo, nos dice un control de, o sea, una forma más moderna de manejo de imágenes, reemplazando y esto me hace gracia, replacing the lower level ancient image I.O., ¿no? Es como el nivel de cuando Franco era corneta de control de imágenes, ¿no? Es que, y de hecho mucha gente no lo sabe, y de hecho mucha gente recurre a librerías de terceros. Yo creo que hace poco lo compartí. Tú lo puedes aplicar blur, aplicar bastantes efectos. Con los filtros. Con la propia Core Image. Con Core Image. Filtros y la gente no lo sabe. ¿Pero por qué? No lo sabe por una buena razón. Porque es que es horrible. Lo tienes que transformar de la UI Image, lo tienes que transformar en una CI Image. O sea, en un tipo del Core Image. Depende, porque hay algunos filtros que requieren un CG Image, pero luego te devuelven un CI Image, que es un Core Image, que además le tienes que dar lo que es el rectángulo, ¿vale?, de la propia imagen para que se renderice ahí dentro. O sea, es como, ¿de verdad esta es la manera? Unas APIs con unos palabras, Julio, de los tiempos de Objective-C, donde las funciones... A ver, hay una forma de mejorar eso, ¿vale? Si tú importas coreimage. Creo que se llama built-in filters o algo así, ¿vale? Dentro de Core Image tú pones import Core Image y luego justo después pones .built-in filters o algo así. Y eso te da un pequeño paso en el que todos los filtros de Core Image te los devuelve como una enumeración. Y entonces eso facilita algo. El problema es que Core Image, incluso con esta implementación que lo facilita, no tiene una implementación o sea, no tiene un método de aplica el filtro. No. Tú creas un filtro de blur, por ejemplo, conviertes tu imagen en una imagen CG Image o en una imagen CI Image, que por supuesto son opcionales, por lo tanto tienes que hacerlo a partir del UI Image, y cuando ya lo tienes hecho y lo has puesto sobre la propiedad del input, ya puedes ir al output a recoger la salida. Y encima resulta que es asíncrono síncrono. Es decir, que el blur puede llegar a tardar, a lo mejor, depende del tamaño de la imagen, medio segundo o 0,2 segundos, porque depende un poco de lo grande que sea la imagen, ¿vale? Y el efecto de blur gaussiano, pues es un efecto que requiere un poco de uso, aunque en este caso hacer uso de estos filtros de Core Image es muy bueno porque utilizan la aceleración del ISP de los propios Apple Silicon, del Image Signal Process, del procesador de señales de imagen, pero independientemente, cuando tú pones la imagen que quieres aplicarle el blur sobre el input, automáticamente se lanza la transformación. Por lo que ya en la siguiente línea tienes que ir al output que te saca un CImage, del cual tienes que sacar el propio rectángulo, que ahora mismo no recuerdo el nombre que tiene, pero es también un nombre que no te da a entender para nada. Es el extent, ¿vale?, de la propia CImage, para remontar desde una CImage una CGImage y de la CGImage devolver una UIimage, que es como, ¿de verdad? Incluso para hacer un propio resize, ya sabemos que Apple el año pasado nos metió el preparing thumbnail, ¿vale? Yo en una UIimage puedo llamar a .preparing thumbnail y ahí tengo dos funciones, una asíncrona y otra no asíncrona, que me permiten rescalar una imagen de manera directa, de una forma muy simple, como un método que extiende UIimage. Pues genial, porque hasta ese momento la única manera de rescalar una imagen era o directamente utilizando UI Graphics con un contexto de UI Graphics que es programación en C, de begin render context no sé qué, que es como, pero, Dios, ¿qué es esto, Dios mío? O sea, programación en C de cuando Franco era corneta. Y luego
La otra opción que había, que es con los filtros de Core Image, podías usar el filtro de Lanczos Resizing, que es un filtro bastante bueno, pero igual, volvemos a lo mismo. O sea, incluso fijaros, estos filtros de Core Image son capaces de generar QRs. Yo directamente pongo un QR Generator, le doy el nombre, o sea, le doy el contenido, que es un data en bruto, de lo que quiero mostrar en ese QR. Incluso puedo darle una imagen de fondo para personalizar el QR, con un logo y una cosa así. O sea, se puede hacer también. Pero cuando tú le pides el Core Image a el QR, te devuelve un QR de 16 por 16 píxeles. Y dices, ¿pero qué es esto? Y tienes que ampliarlo con el tamaño vectorial. Bueno. O sea, un desastre. O sea, es algo totalmente arcaico que, de verdad, es como decirle a Apple, mira, de verdad, si aquí alguien te usa una librería de terceros, es que te los merece. De verdad, porque es que menuda mierda de implementación. Yo creo que esto, Julio, será porque como ataca directamente al ISP, tendrá unas dependencias de la leche y por eso nadie se quiere meter en ese jardín. Supongo que irá por ahí, porque fijaros, en este caso ha dicho Julio que lo hace el ISP y aún así muchas veces te recomiendan hacerlo en segundo plano porque muchas veces, según qué imágenes, puede tardar un tiempo y por supuesto bloquear la interfaz. Claro. Pero es que no me acuerdo hace cuánto tuve yo este problema, tuve yo que hacer esto, creo que no era más de 2 años. Y el problema era que también nos estábamos haciendo una aplicación también para Android, y es que en Android aplicar un blur era no es que fuera difícil, sino que lo estábamos probando en varios terminales y necesitabas un terminal muy moderno para aplicar un blur. Y calculo porque en ese momento sería porque Android lo haría pues a huevo con la CPU. Entonces por eso a mí se me ocurre que en este caso Apple, al tirar de ISP y demás, irá muy rápido, más rápido. Pero tenemos ese problema que estará utilizando pues algunas APIs y tendrán algunas dependencias que a lo mejor no es solo migrar la parte de arriba, sino que habría que migrar muchas capas por no hacer un wrapper, que sería la última solución. Pues te saco un wrapper que haga todo esto por debajo y me pongas una llamada en Swift y pista. Yo de hecho juraría que el preparing thumbnail de los UI Image, el que permite hacer un rescalado, yo juraría que es un wrapper del CI Filter. Seguramente, o sea, en ese sentido. Es de esas cosas que le haría falta a Apple, Julio. Entonces cogería uno, la implementaría y diría, mira, pues enchúfalo a la API de sí, pero es un poco, por ejemplo, como trabajar con el keychain, ¿vale? Con la cartera de certificados. De verdad, o sea, hay que crear un diccionario con claves de Objective-C que ni siquiera son enumeradas porque son constantes de CASEC, app, no sé qué, tal, submuerto a caballo, y luego poner no sé qué, y luego envías el diccionario y es como, ¿really? ¿De verdad? ¿No había una forma más bonita de hacer esto? Que no estamos en 2008, Apple, ¿de verdad? No sé. De hecho, yo si quieren... Tengo uno que es el que utilizo, pero si empiezo a tirar para atrás, tengo varias estructuras que me he creado para hacer esto amigable. Claro, yo tengo mis propios wrappers para hacer esto directamente. Todo el mundo. O sea, que de hecho, en la próxima, la gente que vaya a entrar en este trabajo, que diga, mira, mis bienes son, dejo en herencia un wrapper que me he hecho del kitchen. Totalmente. En fin, un desastre. Yo creo que, porque voy un poco, tengo que terminar en menos de media hora, o en media hora más o menos. Así que, si te parece, pasamos al bloque final y las cosas estas que yo creo que lo que nos queda va a dar bastante discusión, pues lo dejamos para la próxima, ¿vale? Si te parece. Sí, perfecto. Así que, pues pasamos al bloque principal, donde os vamos a contar las novedades que tiene Xcode 14.3 y las nuevas versiones de Swift. Pues empezamos, tema central, novedades de Xcode 14.3. El pasado día, no me acuerdo, hace unos días, hace unas semanas. ¿De enero? Pues Apple... Enero, no. No, fue después, porque primero sacaron la versión 14.2 y... O sea, perdón, es que... A ver, es que la verdad que tenéis que entender... Bueno, a ver,
sois developers, por lo tanto lo entendéis. De verdad, Apple, aunque no tenga novedades, me da igual, pero ponme las mismas versiones, ¿vale? O sea, es un lío que se... A ver, es que de verdad me vuelve loco, ¿vale? El hecho de que sea iOS 16.4, pero Xcode sea la 14.3, ¿vale? Porque MacOS Apple también van una por detrás, yo creo, o dos. Ya ni lo sé. En Mac yo creo que van también por la .3. Van por la .3, sí, efectivamente. macOS va por la 13... No, perdón, peor, va por la 13.2. O sea, uno menos directamente. Sí, no, es un lío, de verdad, es un lío absoluto. Y es que Apple no sacó Xcode 14.3 con iOS 16.3, sino que mantuvo la versión 14.2 y ahora con la beta de iOS 16.4 tenemos la beta de Xcode 14.3, donde tenemos distintas novedades y que, a ver, antes de nada, la gente dice, uy, ¿cuántas cosas ha sacado Apple para ser una versión así? No, vamos a ver. Desde hace ya bastantes años, la versión de primavera tiene cositas. Es algo más, algún cambio más. Muchas, Julio, de las cosas que no les dio tiempo en su momento a sacar en octubre. Exacto. Y entre ellas, pues varias novedades de SwiftUI, de Xcode, de Swift, etcétera. Así que, pues la verdad que es bastante interesante. Entonces, bueno, coméntanos, por ejemplo, Arturo, alguna de estas novedades, sobre todo para lo que es... Empezamos con Swift, ¿no? Swift 5.8. Empiézanos a contar. Una de las primeras novedades que nos dimos es que venía con una nueva versión de Swift. No solo teníamos versión de Xcode, sino que por detrás también venía con una versión de Swift. Pues voy a dejar la mejor para el final, ¿verdad, Julio? Sí. Una de ellas es que antes, cuando, de hecho yo creo que esto ya lo he comentado, cuando tengo un closure que escapa, ¿vale? Pues si quiero hacerlo, digamos, seguro, ¿vale? O asegurarme de que y luego utilizar el self, ¿vale? Dentro, pues tengo que capturarlo. Lo puedo capturar normal, digamos, con self, pero entonces, claro, si no encuentra el self, petaría, o puedo capturar el self de manera, débil, no sé cómo traducirlo, de weak, ¿vale? Sí, leve. El weak sería una captura leve. Sería una captura leve. O floja, decir, también se con lo que estábamos comentando, que no aumenta el contador de referencia, ¿vale? Con este modelo que nos hablaba Julio al principio, no aumenta el contador de referencia, es decir, que aunque se quede esa referencia volando por ahí, se va a destruir igual. No va a impedir que se destruya esa variable de memoria por culpa de esta referencia que queda ahí colgada, ¿vale? Entonces, si no existe esa, pues bueno, se borra porque no ha sumado una. Entonces, si una vez que hemos hecho eso, la hemos capturado weak, podemos desempaquetarla. Es decir, hacer un if self igual a self, ¿vale? Igual al self que he capturado con weak self. Y entonces ya, si existe, puedo seguir la ejecución. Y si no existe, pues no ejecuto. Pues de esta manera, el self va a ser implícito. Es decir, ya no tengo que desempaquetarlo. Puedo utilizarlo dentro y si es... como no opcional, y si realmente no es opcional, no me cascaría el programa, ¿vale? Si no es opcional, directamente no lo ejecutaría, pero no cascaría, ¿vale? Si no lo desempaqueto, también lo puedo utilizar con interrogación, ¿vale? Uh-huh. Pues ya hemos visto al final de lo que hablábamos tirando para atrás de los opcionales, pues podemos utilizar los opcionales, no desempaquetarlos a lo burro con una admiración, sino con una interrogación, que eso significaría que si existe, que ejecute al final la función, o que lea o que guarde la variable o lo que sea después del punto, ¿vale? Pero que si no existe, no pete el programa, ¿vale? Claro, digamos que es una manera de... Sí, técnicamente es lo que se conoce como un optional chaining, es un encadenamiento opcional que lo que hacemos es pasar a través de la interrogación. Entonces, si el elemento que tiene la interrogación es nil, pues entonces no llega a ver la propiedad o no llega a ver la función correspondiente.
Efectivamente. Entonces, bueno, pues de esta manera, digamos que nos ahorramos lo que hacíamos muchos. Yo lo he hecho muchas veces, pues eso lo capturo como WIC por si acaso no existe y me peta, pero luego lo desempaqueto para poder utilizar el self tranquilamente. Y en este caso, pues no lo necesitaría. Y bueno, si quieres ya, por no alargarnos mucho, vamos con una de las joyas de la corona, ¿vale? Que nos ha sorprendido a todos, yo creo que no lo esperaba. Y que, si te parece, explícalo tú, Julio, y luego ya comentamos más las implicaciones que puede o no puede tener. Pues a ver, básicamente todo se basa en algo muy sencillo, pero no tan sencillo. Nosotros sabemos que ahora mismo, cuando yo utilizo iOS 16 como target de mi aplicación, puedo usar todo lo que Swift ha incluido, todo lo que Swift UI ha incluido el último año. Perfecto, pues genial. El problema es cuando mi jefe me dice: ¡ay, es que hay que soportar iOS 15! Y entonces estoy obligado a poner el target de iOS 15. En el momento en el que pongo el target de iOS 15, el Navigation Stack, por citar el ejemplo más sangrante al respecto, deja de existir y ya no puedes usarlo. Y si quieres seguir usándolo, estás obligado a usar un @available de decir si está disponible la versión iOS 16, entonces este código sí lo vas a meter, y si no, tal. Entonces, yo lo que estoy haciendo ahora, porque como iOS 15 se deja fuera varios dispositivos, como el iPhone 7 o los iPhone 6S, el problema que tengo es que, bueno, pues tengo que poner la parte de iOS 16 aislada con un @available para usar el Navigation Stack en Swift UI, pero luego hacer una implementación retrocompatible que funcione desde iOS 15 como target para que esté implementado a través de Navigation View, para que en iOS 16 utilice los Navigation Links basados en datos y en iOS 15 los Navigation Links basados en vistas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues, y si por lo que sea mi jefe es un poco retard, ¿vale? Y no sabe que todo el que tiene iOS 14 también puede actualizar a iOS 15 y por lo tanto todos los usuarios que no quieren pasar de iOS 14 a 15 no merecen ser respetados, ¿vale? Porque no actualizan, porque no les da la gana, no porque no puedan, pues si me obliga a irme a la 14, pues me genera un problema bastante serio, porque me quedo sin otros tantos componentes de Swift UI que me son necesarios. De hecho, esto lo has sufrido tú en tus propias carnes, ¿no, Arturo? Oye, a mí una cosa del ejemplo que acabas de decir, lo que me molesta es que tú estás, imagínate, pues has tenido la suerte o tu jefe piensa un poco, ¿vale? Se Y informa, te dice que básicamente. vale, que iOS 15, pero tú vas a utilizar Navigation View y te dice deprecado. Dices, bueno, vale, está deprecado. Es que Voy tela, a ser un buen Bueno, señor, hay un buen Navigation ciudadano, View que no está ¿vale? deprecado, que es solo uno de los constructores, ¿vale? Pero aún así es como, ¿perdona? Dices, voy a ser un niño bueno y voy a buscar la función nueva. Oye, voy a hacer las cosas bien. Pero claro, buscas la función nueva y te dice, no es compatible con iOS 15. Y ahí eso me molesta un poco porque nosotros sabemos lo que hay, ¿vale? Pues sí, pues esto está deprecado y esto no es. Pero imagínate que eres nuevo y tú buscas una función y a ti te han enseñado que deprecado no, intenta buscar la nueva. Buscar la nueva y te dice, no es compatible con la versión. No sé si está bien que me diga, o sea, que me marques como deprecada una función que no tiene equivalente en la mínima plataforma que estoy soportando. Eso está muy mal hecho. A nivel de ingeniería de software está hecho fatal, básicamente. Ya sé que calculo que el compilador tiene como target el iOS 16. Entonces, claro, te va a decir, en iOS 16 está deprecado. Pero debería, no sé si el propio Xcode o el compilador, por su parte, debería saber que estás utilizando, aunque estés sobre el SDK de iOS 16, estás soportando iOS 15. Exacto. Y entonces al final, pues,
te quedas sin usarlo, encima estás usando algo que efectivamente te puede lanzar un warning de ojo que esto ya está deprecado, y de esas hay unas cuantas, como ya nos hicieron por ejemplo con las alertas, que las alertas en iOS 14 se hacían de una manera y en iOS 15 cambiaron a otro constructor distinto. Entonces pues dices, vale, Apple, guay, estupendo. Pues bien, todo esto viene, o sea, todo este problema de la retrocompatibilidad viene por dos cosas muy concretas. La primera de ellas es que en versiones, o sea, toda la base es que SwiftUI es una librería que viene cargada en el sistema operativo. Por lo tanto, si la versión que viene cargada en el sistema operativo iOS 14 es SwiftUI de iOS 14, obviamente no va a tener las nuevas alertas, no va a tener el Navigation Stack, no va a tener no va a tener el Searchable, no va a tener el Refreshable, no va a tener los elementos que pertenecen a la SDK de iOS 15, porque la librería de SwiftUI está cargada en el sistema operativo y ya está cerrada, es un producto que ya está compilado, por lo que no incluye las cosas que están en versiones posteriores. ¿De acuerdo? Cuando yo me voy a iOS 15, 3/4 de lo mismo. En iOS 15 la librería de SwiftUI está como componente del sistema operativo, por lo que no tiene el Navigation Stack porque es algo que Apple ha incluido después. Entonces, cuando un elemento no existe, ¿vale? Y esta es la primera parte que tiene que quedar muy clara. Cuando un elemento no existe, yo puedo añadirlo como una dependencia externa dentro de mi código en Swift. Es decir, ¿qué es lo que no existía en iOS 13 y iOS 14, pero sí en iOS 15 cuando fue lanzado? Async Await, porque es un módulo, es una implementación independiente que no forma parte de la librería estándar del lenguaje Swift en las versiones 13 y 14, desde la versión 12.2 en adelante. Entonces, si partimos de esa base, lo que hizo Apple fue meter dentro de las aplicaciones que yo haga utilizando Async Await, mete una pequeña Dynamic Library, un DYLib, que es como un pequeño ejecutable, que va dentro de tu propia aplicación, pequeñito, y que se añade como dependencia a librerías que pertenecen al sistema, por lo que es capaz de ampliar lo que unas librerías de sistemas son capaces de hacer a partir de pequeñas dependencias dentro del ejecutable que nosotros estamos trabajando. Por lo que si yo trabajo con iOS 13 o 14, el sistema mete esa dependencia de la librería Async Await, que es apenas unos Ks, ¿vale? No es mucho lo que ocupa, y con eso me permite usar Async Await en iOS 13 y iOS 14. Perfecto. Eso permitiría que todo lo que no existe en SwiftUI, en iOS 15, 14 o 13, y que sí existe en la 16, pudiera ser incorporado. De forma que Apple podría meter el Navigation Stack, podría meter cosas nuevas que no existan y, lo más importante, que no dependan de ningún tipo de dependencia que también se haya actualizado. Y ahí es donde está el gran problema, ¿vale? Porque las dependencias de las que depende, valga la redundancia, un Navigation Stack o lo que sea, son elementos que sí pertenecen a las versiones anteriores, pero no con la implementación exacta que yo necesite, sino con una implementación distinta. Si yo necesito una actualización de la dependencia de del elemento que dibuja las listas, que recibe 2 parámetros, pero con el Navigation Stack ahora recibe 3, la función que recibe 3 no existe en la versión 15 o 14. Y es un tipo que, insisto, ya está en la librería que está cargada en el sistema operativo. Entonces, con toda esta base técnica, llega @backdeployed. Backdeployed sería decirle al sistema: esta función está disponible a partir de iOS 16, por ejemplo, el Navigation Stack, pero va a ser backdeployed desde la 13. ¿Y qué es lo que hace eso? Pues, por ejemplo, no serviría con Navigation Stack. Para que nos hagamos una idea, una de las cosas más bonitas que tiene Swift son las extensiones. Yo puedo extender un tipo
del sistema o un tipo propio y añadirle variables calculadas, funciones, subscripts, ¿vale? Puedo añadírselas. No puedo sobrecargar funciones que ya existan, no puedo poner propiedades almacenadas, pero sí puedo meter subscripts, propiedades calculadas, y puedo meter nuevas funciones. Y eso lo que está haciendo es ampliar el tipo original. Yo puedo meter mis propias funciones en el tipo string, mis propias funciones en el tipo int o lo que sea, ¿vale? Bien. Pues este @backdeployed es lo mismo, pero a nivel binario, para un compilado que ya esté en capa binaria, ¿vale? O sea, estos son extensiones a nivel binario para componentes de Swift. De forma que si a la dependencia que ya existe de la clase o el struct que ya existe en versiones anteriores de iOS 15, 14 o 13, pero no tienen la función o la propiedad exacta que yo necesito para que el Navigation Stack funcione, yo le hago un backdeployed y eso funciona como una extensión binaria que añade las funciones, subscript y propiedades calculadas que necesite al tipo que ya está compilado y que ya es binario, de forma que el sistema sabe si tiene que coger la implementación, porque esto es otra cosa que han metido, si tiene que coger la implementación nueva o la implementación clásica, ¿vale? Porque el sistema es lo suficientemente inteligente como para ir a buscar primero la implementación que hay en la librería binaria compilada y si no existe, coger la que viene como dependencia en el ejecutable. Por lo que si yo meto una propiedad que no existía en iOS 14, pero sí en 15, y lo meto desde la 17, lo que va a hacer es que el de la 15 lo va a leer de la librería directa del ejecutable, pero la de la 14 la va a sacar de esa extensión que extiende el tipo binario. De esa manera, ¿qué conseguiríamos? Uniendo la parte binaria de inclusión de módulos no existentes más el poder complementar todas las funciones, tipos, etcétera, que sean necesarios en los tipos binarios que ya existen, todo eso daría lugar a que a partir de iOS 17, si Apple hace todo ese trabajo, que tiene que ser la hostia para hacerlo, ¿vale? Conseguiría que toda la API de Swift UI funcionara con una única implementación de iOS 13 a iOS 17. Ojo, ¿eh? Así de simple y así de sencillo. Lo único, Julio, que ahí, claro, yo cuando lo estamos hablando, me surgen mis dudas, porque una de las cosas que has dicho es que no tienes que tener dependencias, porque si no habría que hacer algo similar en toda la cadena de dependencias. Eso puede ser, o cargar esas dependencias como dependencia en todas las versiones del sistema de I, no sé cómo, o sea, esto es un paso, pero claro, a mí me da ese problema. Son dependencias que irían dentro del ejecutable, es decir, técnicamente podría conseguirse todo esto. ¿Quiere eso decir que lo van a hacer ya? No, es que el trabajo que hay ahora con esto es brutal. O sea, a mí no me gustaría estar ahí metido porque ahora tiene que empezar a dar un show de dependencias, de tal, de no sé qué. Esto tiene que ser como el típico código que coges de Swift 1 y lo abres en Xcode 14 y empieza a tocar en sitios que jamás habías tocado para que aquello te compile y tienes que ir parcheando línea a línea, pues esto tiene que ser algo parecido. Sí, la verdad que sí. Entonces, abre la puerta a la esperanza. Exacto. Creo que lo has definido perfectamente. Abre la puerta a la esperanza por un lado, pero luego por otro sabemos que es complicado. Lo que pasa es que una vez teniendo esto, pues a lo mejor en las próximas implementaciones, a ver, todas las cosas que solo dependan, digamos, que imaginaros una nueva API, un view modifier, lo que sea, que solo esté implementado por dentro, la implementación de la que hablábamos antes, en Swift o SwiftUI o en la librería SwiftUI, sin salirse de ahí, sin ninguna dependencia, pues es inmediato hacer esto, ¿vale? Y lo que hará, pues como decía Julio, o lo buscará o en la nueva compilación, o si no, lo meterá como dependencia en el propio paquete y lo cargará de ahí el código. Entonces, esto sería muy fácil. El problema vendría, como decíamos, en
las dependencias que tuviera a su vez ese paquete, pero nos viene bien incluso imaginaros librerías de terceros, ¿vale? Que no queremos, o librerías vuestras, ¿vale? Imaginaos que tenéis una librería y tenéis una versión de la aplicación que corre con X versión, ¿vale? Pues podríais hacer versiones nuevas y que utilizasen la anterior. O sea, es que de esta manera te ahorras, pues eso, pues tener que poner los if available que tenemos por todos lados en todos los proyectos y que nos generan pues muchos los dolores de cabeza, porque hay veces, yo me ha pasado, Julio, seguramente a ti también, que es que hay veces que es como programar dos aplicaciones distintas. O sea, de hecho, yo Sí. y muchas veces opto por no usar lo nuevo. De hecho, el ejemplo este que pones, yo cuando estoy con iOS 15 y iOS 16, sigo con las Navigation View. Porque si no, estoy haciendo el trabajo dos veces. Yo estoy empezando a hacer la doble implementación, ¿vale? Pero entiendo perfectamente que no todo el mundo quiere hacerlo. Y es una pena porque Navigation Stack es maravilloso. Pero claro, es que como tú dices, es hacer dos veces el trabajo. Lo miro como el gato de Shrek, miro a la implementación Sí, del totalmente. Navigation nuevo. Yo lo miro como el meme este del niño como diciendo, ¿de verdad? ¿Really? Vale, pues como se nos está pillando el tiempo, nada, comentar tres cosillas de Scout muy rápidas. Tenemos por fin, print. Podemos ver los prints en la consola en las previews de Switch UI, ¿vale? Que lleva mucho tiempo pidiéndose y que era un rollo y muchas veces tenías que ejecutar el proyecto solo para ver un print que leches estaba pasando ahí dentro. También hay mejoras en la resolución de paquetes de Swift Package Manager, por fin también, ¿vale? Porque era súper lento. Bueno, pues han cambiado un montón de cosas. Si queréis indagar más sobre ello, pues nos decís y podemos mirarlo con detenimiento en otro episodio. Y bueno, y también os iremos diciendo si es verdad esto que prometen. Y luego también que podemos tener una localización del proyecto por defecto. ¿Vale? Antes por defecto estaba en inglés y tenías que abrir en texto el fichero de configuración del proyecto de Scout, que es un lío tremendo, y ponerlo a mano si querías cambiarlo de inglés, por lo que sea, pues a lo mejor necesitabas cambiarlo. Pues ahora nos da la opción de tener un selector, ¿vale? Y directamente lo cambias. Y luego, bueno, tenemos nuevos modificadores de Swift UI para la Seed, que esto da también a Julio, fue una de las cosas que nos escribimos. Hola, ¿ya has visto esto? ¿Ya Sí, has sí, sí, visto? es maravilloso, de verdad. Que así, muy rápido, pues te permite fijar el background del propio seed y luego también poder o no interactuar con la parte, digamos, que queda debajo del seed. Cuando pones un seed a media pantalla, ¿vale? Con los detents que ya vienen de implementaciones anteriores, si dices que se pare el seed a media pantalla, pues puedes elegir si puedes interactuar o no con la parte de atrás. Si el scroll lo manejas completo y se pisa el de arriba y todo eso, ¿vale? Nos da más opciones. Y no sé si tienes alguna cosa así, Julio, que te hubiese llamado la atención que tenemos por aquí. No, básicamente, simplemente fíjate que curioso que justo hace muy pocas semanas en una formación, pues los alumnos se me quejaban de decir, joder, es que esto de los detent es maravilloso, pero claro, es que si tú tienes la pantalla y tienes el detent hasta aquí, cuando tocas en la parte del scroll que hay detrás, el detent se quita porque actúa de manera modal, ¿vale? Entonces ahora, gracias a esto, ya puedes hacer que las dos partes sean pulsables, entonces puedes hacer la típica aplicación tipo Apple Music donde puedes tocar en el detent y puedes tocar arriba, o el de mapas donde puedes tocar abajo y arriba, o de mensajes, tener dos focos distintos, que además puedes fijar cuál es el límite de uno u otro, o ver los distintos scrolls y tal, y eso pues la verdad que nos va a permitir crear nuevas apps pues bastante chulas y de una manera muy sencilla. Entonces, pues la verdad que esto es bastante bienvenido. Pues cerramos aquí nuestro tema central. Como veis, esto evoluciona cada día, Sí. cada día más rápido. Tenemos muchas promesas de metaversos y realidades aumentadas y demás, pero bueno, aquí os hemos traído las novedades en la Tierra que están en beta y pronto estarán disponibles para todos. Así que vamos con la despedida. Y poco más. Ya sabes que si no lo decimos no es lo mismo.
Y pues eso, espero que os haya gustado. La verdad que, bueno, hoy hemos tachado unas cuantas cosas del guión, por lo tanto podemos sentirnos satisfechos. Y bueno, pues nos quedan unas cuantas cositas para los próximos programas y seguro que sacarán alguna más porque está todo on fire. Y nada, ya sabéis que podéis escucharnos tanto en cuonda.com/café con 2Fs -Swift o también, y ahí tenéis el acceso a todas las plataformas: Apple Podcast, Spotify, Samsung Podcast, Google Podcast, todo lo que tenga algo de podcast, ahí estamos. También podéis buscarnos en vuestro podcatcher favorito con Café Swift. Y también pues podéis escribirnos a cafeswift@gmail.com o seguirnos en Twitter. Por cierto, habría que crearse un mastodón de esos también, ¿no? No lo creamos Sí. lo mismo, ¿no? ¿Cómo no? Podéis seguirnos también Gratis, en Twitter. además, de momento. Por eso, como @café con 2Fs Swift, ¿vale? Y ahí estamos para, bueno, pues para todo lo que sea menester. Y también podéis vernos directamente pues en el canal de YouTube de Apple Coding Academy, en youtube.com/Apple Coding Academy, ¿vale? Todo seguido. Y de hecho el propio vídeo está colgado también de Cuonda, por si queréis vernos directamente en cuonda.com/Café Swift, con 2Fs, Café-Swift, tenéis también el programa en vídeo, ¿de acuerdo? Y pues eso, ¿y dónde puede encontrarte a ti la gente por ahí? Cuéntanos, Arturo. Pues a mí, si queréis escucharme, tenéis el otro podcast en el que participo, que es Vidas Digitales. Luego en Twitter como @Arturo Rivas A. En Mastodon como @Arturo Rivas A, @mastodon.cloud. Y bueno, tenéis toda esta información en mi página web www.arturorivas.com. Y a mí, pues si queréis seguirme, podéis encontrarme como JCFMunoz en todos lados, @JCFMunoz. En Twitter, @JCFMunoz, @mastodon.social, también en LinkedIn, linkedin.com/in/JCFMunoz. Estamos también en Instagram, en TikTok estamos como Apple Coding, aquí en Twitch, lo digo porque estamos emitiendo en Twitch en directo, pues twitch.tv/Apple Coding. Y bueno, pues todo lo que sea o Apple Coding o JCFMunoz, podéis encontrarme ahí para lo que sea menester. Y nada, pues Arturo, como siempre, muchísimas gracias, que hoy además estás desplazado desde tus estudios centrales, ¿no? Hoy estás de estudio itinerante. Corresponsal en Santander. Y como no tenemos dinero para corresponsales, soy yo también. Exacto, efectivamente. Conectamos directo con nuestro corresponsal en Santander. Arturo, ¿qué tal? Muy buenas. Le mandamos un saludo al corresponsal de Madrid. Arturo se llama también, igual que tú. En fin, pues lo dicho. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Y nos oímos pronto si Jobs quiere. Y hasta entonces, pues no olvidéis que hay que hacer ¿qué? Jugar con el código. Con el código. Ahí está. Hasta pronto. Chao. Chao.